En esta mañana vamos a estar leyendo nuestro pasaje bíblico para el día de hoy. Se encuentra en Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. Y si me pueden acompañar poniéndonos de pie para la lectura de la palabra del Señor. Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. Y dice así la palabra del Señor. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba: ¿qué clase de salud es este? Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirá en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: Aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esta es palabra de Dios, hermanos. Nos podemos sentar. Gracias por... La temporada navideña, podemos decir que como norma general se centra principalmente en tradiciones como la comida, la fiesta y el intercambio de regalos. Eso es lo que vemos mucho. Algunas personas hasta se aferran a décadas de tradiciones familiares que se repiten una y otra vez porque les calienta el corazón, produce buenos sentimientos y crea unidad temporera entre los miembros de la familia que están en desacuerdo. No hay nada de malo con eso. Sin embargo, es eso en lo que los cristianos nos debemos de enfocar en la Navidad. La fantasía de Papá Noel ha plagado los hogares de la mayoría de las personas. El hombre de mejillas rosadas que viste un traje rojo y blanco, este personaje creado que imaginariamente recorre el mundo entero en un trineo con renos, se ha convertido lamentablemente en motivo de alegría para muchos niños y adultos. Y mi pregunta para nosotros ¿es eso en lo que los cristianos deben centrarse y enfocarse en la Navidad? Cuanto más uno estudia la Biblia, más se da cuenta uno de cuánto paganismo hay en torno a la celebración de la Navidad como el mundo la ve. No digo que esté en contra de la buena comida o disfrutar tiempo familiar. Sin embargo, estoy en contra de que elevar las tradiciones mundanas y los aspectos materialistas de la Navidad por encima de las cosas que son más importantes en la vida de un cristiano. Ahora bien, como cristiano y como pastor, estoy a favor de un orden adecuado para que nuestros hogares enaltezcan el nombre más importante que hay. Familias y la iglesia, el nombre de Jesucristo. Hoy comenzamos una serie centrada en el tema de Adviento y les voy a explicar lo que es Adviento. Y nuestra serie se llama En la espera, el regreso del Mesías prometido. La palabra Adviento significa la palabra llegada. Y a lo largo de estas semanas que nos van a llevar hasta el fin de año, vamos a estar hablando de Jesús y cómo la iglesia no solo observa y se regocija en torno al primer advenimiento de nuestro Señor Jesús, es decir, su nacimiento y venida a este mundo, sino que también la iglesia se alegra y espera con regocijo la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y mientras la iglesia espera su segundo advenimiento, la iglesia evangeliza, se regocija y mira con gozo hacia el día en que Jesús regresará por su iglesia para reunir a sus escogidos para estar con Él en los cielos por toda una eternidad. Y eso es lo que debe de causar a nuestros corazones tener alegría. Si estamos en Cristo, el regocijo de esta Navidad es saber Dios ha enviado a su Hijo para que todo aquel que pone su fe en Él no perezca, mas tenga vida eterna.
Apocalipsis 1:7 dice, Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Ese, queridos míos, es el motivo de alegría durante las fiestas, la venida de Cristo Jesús. La Navidad es un buen momento del año para reflexionar acerca de la bondad, la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, sobre tu vida. La temporada navideña también es un tiempo para reflexionar acerca del Hijo prometido de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, quien vino a la tierra y se hizo carne y vivió una vida sin pecado para que todo aquel que en Él cree pueda tener perdón de sus pecados. Hay mejor razón para tener gozo en la temporada navideña que saber que Dios en su misericordia no ha dejado a las personas sin la oportunidad de obtener el perdón de sus pecados, hermanos. Y cuando uno ve esto nos conmueve el corazón, porque todos los que estamos en Cristo sabemos dónde estuvimos en un tiempo y sabemos que su gracia y misericordia ha estado sobre nuestras almas para que pudiéramos responder a ese precioso evangelio. Y es por eso que hemos llamado tiempo de hoy la promesa de un Salvador. He titulado nuestro tiempo así porque no es simplemente algo que sucedió de la nada. La Biblia hace mención de Jesús desde el libro de Génesis. Los profetas en el Antiguo Testamento hablaron acerca del nacimiento de Jesús por medio de una virgen. En el día de hoy nos vamos a enfocar en Lucas 1, donde leímos, para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros, entender más claramente en el día de hoy y poder entender claramente la bendición que es tener la promesa de un Salvador. Hoy veremos 4 verdades acerca de la promesa del nacimiento de Jesús que hablan de la gracia de Dios y la deidad de Jesucristo. Primero vamos a ver la gracia soberana de Dios en toda esta historia, el advenimiento de la promesa como segundo punto. Tercer punto, vamos a ver la milagrosa concepción del Hijo prometido de Dios. Como cuarto punto, vamos a ver que nada, pero absolutamente nada es imposible para Dios. Vamos a ver cómo su soberanía está en todo, cómo Él pudo traer a su Hijo en una virgen simplemente porque el Espíritu Santo de Dios estuvo sobre ella. Pero quiero darles un poco de contexto. Lucas es una narración. Y en este evangelio Lucas narra acontecimientos a través de los ojos de testigos específicos que vieron lo que allí sucedió. Él físicamente no fue el que lo vio. Esta carta fue dirigida a Teófilo con un propósito específico y lo vemos en el capítulo 1 de Lucas, versículo 4, que dice, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. En otras palabras, este hombre Teófilo debe creer que lo enseñado proviene de personas que presenciaron esto y lo que estamos leyendo en Lucas lo podemos creer. No solamente podemos creer en la Biblia porque es la palabra de Dios, sino también porque en este evangelio Lucas está narrando hechos reales, acontecimientos que él tiene de buenas fuentes que estuvieron allí y nos está dejando saber que todo lo que estamos leyendo es verdad. La historia del nacimiento de Jesús, la historia de la concepción no es una fantasía como es el San Nicolás o Papá Noé o como le llamen. Jesucristo, el Hijo de Dios, nació de una virgen. El Hijo de Dios vino a este mundo y vivió 30 años antes de voluntariamente dar su vida en la cruz. Esto no es una fábula, es un hecho. Entonces, ¿cuál es el propósito de estos versículos del día de hoy? El propósito de hoy es que creas en el Santo Hijo de Dios, el Mesías prometido y Salvador de almas. ¿Qué mejor regalo que el Hijo de Dios? Lucas en este capítulo presenta al lector con un contraste. El embarazo de 2 primas, Elizabeth, que ya estaba mayorcita, ya estaba que no podía tener más hijos, y María, que se entiende que cuando ella estaba comprometida puede haber sido una teenager, 13, 14 o 15. Vamos a ver cómo Dios
su misericordia, pudo traer un hijo a una señora mayor y vemos en contraste cómo hace lo mismo trayendo a su hijo, a Jesús, por medio de una jovencita llamada María. En primer lugar, Zacarías era un sacerdote y cierto día le tocaba llevar incienso en el templo y él lleva el incienso al templo. Él estaba orando y el ángel se le encuentra y le dice estas palabras en Lucas 1 del 11 al 13. Dice, y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Él estaba orando. Ve al ángel, se asusta, se turba. Más adelante, él no le cree y vamos a hablar un poco más de eso. Él no podía creer cómo un viejito como yo y una viejita como ella van a tener un bebé. Pero él estaba orando por eso y se le dio la petición. Entonces ahora tenemos el encuentro del ángel con María en Lucas 1, 26 al 27 y dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Ahora Lucas nos trae a la historia a María, una joven que recibe la visita del ángel Gabriel en el sexto mes de embarazo de Elizabeth, su prima. Este simple detalle de los 6 meses nos debe de parar en seco porque ya se creía que Elizabeth no podía tener más niños. Y el ver que ella tiene ya 6 meses de embarazo, eso solamente es sorprendente y es un milagro. Ella era estéril, no podía concebir en su vejez, pero cuando Dios intervino, ella pudo tener un hijo. Y todos nosotros tenemos imposibles en la vida y los vamos a ver al final. Pero muchas veces dejamos de orar o no queremos pedir porque decimos no se puede. Entonces aquí podemos ver que la profecía acerca de Jesús comienza a encaminar y a cumplirse. Porque sabemos que la profecía acerca de esto fueron 800 años antes. El profeta Isaías habla de esto. Habla de una virgen que iba a tener el Hijo de Dios. El ángel entonces va a ver a María, una ciudad que era desconocida de Galilea llamada Nazaret. Se entiende que habían cerca de 500 personas que residían ahí. Estudiando un poco más de la historia, dice que no tenían casi ni buenos pozos para tener agua. Era un sitio insignificante. Ahí él va y se encuentra con María y habla que era una virgen que estaba comprometida a José, que este compromiso no es algo sencillo como a veces personas hoy no estoy comprometida con fulano o con fulana. Esto era algo serio, era como estar casados pero no vivían juntos, era un compromiso serio. Normalmente este compromiso podía durar 1 año, pero era un compromiso serio, como estar casados pero no vivían juntos. Escuchemos de Isaías en Isaías 7:14 para que escuchemos esa profecía. Dice, por tanto, el Señor mismo le dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías profetizó de esto, como les dije, como unos 800 años antes fue lo que dice la historia. Piensen en esto. María tiene que haber sabido esto porque estaba leyendo, ella tenía que haber leído el Antiguo Testamento y saber de esto. Y tú saber de que tú estás recibiendo estas noticias. Vamos al primer punto, el versículo 28 y 30 del capítulo 1, porque vamos a ver aquí la gracia soberana de Dios sobre este evento en el mundo. Y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de salud es esta. Y el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. La palabra gracia sabemos que significa bondad traída al hombre por medio de Jesús. La gracia es un don inmerecido de Dios, un regalo de Él. Es importante señalar que aquí vemos la palabra favorecida. En griego significa dotado de gracia o por la gracia de Dios. Lucas está afirmando ciertamente y claramente la elección de María no se debe por nada que ella tenía, por algo que ella hizo. Simplemente Dios soberanamente eligió a María para que fuera el vientre de donde su hijo iba a nacer.
es puramente la gracia de Dios que estaba sobre María. No que Dios haya encontrado una gracia especial en ella, sino más bien que el favor de Dios estaba sobre María y ella entonces estaba para tener el Hijo de Dios. Podemos ver aquí cómo Dios es el que elige. Siempre lo que estábamos aquí cuando estudiamos el libro de Efesios, sabemos que Dios elige a todo aquel que va a ser salvo. Él tiene una predestinación, Él sabe quiénes serán salvos, pero como ustedes y yo no sabemos, le tenemos que predicar el evangelio hasta las piedras. Mire lo que dice Pablo en Efesios 1 del 4 al 5, porque así es que vemos cómo sucedió con ella, es la soberana elección de Dios, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Antes de que hubieran hojas, Dios tenía ya que María iba a ser ese vientre. Queridos míos, Dios eligió a María para darnos a su Hijo y Dios ha elegido a Cristo para que Él sea el medio por el cual las personas a través de la fe pueden salvarse. ¿Ven qué bonita es la Navidad? Queremos tener regalos, árboles que se ven bonitos, perfectos, las luces, nada de malo con eso, pero estamos centrando nuestro corazón y nuestra mente en Cristo. Si hemos sido salvos por la fe en Cristo, estamos observando la importancia de ese regalo, porque estamos hablando de que el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, vino del cielo a nacer en este mundo de una forma, concebido supernaturalmente y nació por el canal de nacimiento que todos nacimos. Entonces, versículos 31 al 33, vemos esta llegada de la promesa, el advenimiento de la persona. Mire cómo ella le dice, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. No hay gobernante en el mundo que tenga algo eterno como eso. Y estamos viendo lo especial del Salvador prometido. El ángel Gabriel le comunica a María la noticia que había sido profetizada cientos de años antes que la Virgen diera a luz al Hijo de Dios. Y ella está dándose cuenta que va a ser ella. ¿Te imaginas el rostro de María al recibir esta noticia? María llevará en su vientre al Hijo prometido de Dios. Volvemos a la promesa en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Veamos dos cosas aquí. El profeta Isaías, cuando profetizó al rey Acaz acerca del nacimiento del Hijo Jesús, le dijo que su nombre iba a ser Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora escuchamos que el ángel de Dios le dice a María que su hijo se va a llamar ¿cómo? Jesús. Y Jesús significa Jehová salva. Estamos viendo Dios con nosotros, Jehová salva. La venida de este Jesús es la llegada de Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien nacerá de una virgen como fue profetizado para que el Salvador sea Él de todos aquellos que creen. La salvación solo se encuentra en Jesús, en Jehová el Salvador. Aquí no vino ningún pequeño personaje, Emmanuel, Dios con nosotros. Es por eso que la iglesia no debe mezclar el aceite y el agua. Nosotros no celebramos a ningún Papá Noel ni nada de eso. Nosotros predicamos a Cristo y este crucificado. Y lo celebramos en enero, en mayo, en junio, en abril, en diciembre y en noviembre. Celebramos a Cristo, su nacimiento, muerte y resurrección todos los días del año. ¿Por qué? Porque Él se lo merece. Hechos 4:12, Lucas dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesús, Jehová, salva. Pablo también dijo en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios
y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese? Cristo Jesús, hombre. Entonces aquí en el versículo 32 vemos unos atributos o un atributo específico que queremos ver hoy. Porque dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. El ángel le dice a María que su hijo será grande y suena bien, pero ese no es el atributo que queremos porque dijeron lo mismo de Juan el Bautista. Pero nos queremos enfocar en que es el Hijo del Dios Altísimo. Eso es un título importante. Los pueblos de uno, como en Puerto Rico, dicen, sí, él es Juan, el hijo de fulano de tal, el contable que está en el pueblo de Bayamón. Siempre hay un adjetivo que define quién tú eres. El hijo del carpintero, del cojo, hay algún adjetivo. Pero aquí se habla de Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Eso es un superlativo, altísimo, es más alto de lo que podamos imaginar. Puedes ver el gozo en esta época del año para los cristianos. No se basa en tradiciones, sino en la verdad de que si has sido salvo tus pecados por la fe en Cristo únicamente, tu Salvador no es un superhéroe, un insignificante mensajero, sino Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Es por eso que honramos a Cristo cada día de nuestras vidas. El Hijo del Dios Altísimo. Al hablar de esto, está hablando de que son familia y obviamente ellos comparten la misma forma de ser. Mira, dice aquí Juan 10:30, Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. I and the Father are the same. One God. Un solo Dios. John MacArthur dijo lo siguiente, dado que un hijo tiene las cualidades de su padre, llamar a una persona hijo de otra persona era una forma de significar igualdad. En esencia, el ángel le estaba diciendo a María que su hijo sería igual al Dios Altísimo. Bendito sea Dios. Estás en Cristo, tu Salvador no es un bombero ni un policía, es el Hijo del Dios Altísimo. El escritor de los Hebreos en Hebreos 1, versículo 3. Nos da una buena ventana a quién es Jesús, porque dice, Él, Jesús, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo que María dará a luz es Dios encarnado. God. El que la Biblia dice en Génesis, en el principio, Dios. Ese Dios es el que vino encarnado en el Hijo de Dios. Cristo es el Salvador de los que creen en Él, de los que creen que lo que la Biblia dice acerca de Cristo es verdad. Creer que Él dio su vida en el Calvario voluntariamente y resucitó al tercer día por los pecados de los que creen en Él y se arrepienten de ellos. Esos tienen la salvación. Para el Hijo aquí vemos que tiene una herencia. Porque dice el versículo 32, la segunda parte, dice, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Es aquí donde podemos ver que lo que está en Mateo, por ejemplo, la genealogía, no es aburrido ver muchos nombres. Es importante, por eso Dios lo puso ahí. No era para aburrirnos en el principio de Mateo. Es para ver la importancia de dónde vino nuestro Señor Jesús y cada una de las personas. Esta lista juega un papel muy importante en el plan de Dios. La genealogía de Jesús comienza con Abraham en el Mateo 1 y en Lucas empieza con Cristo. Entonces aquí vemos que dice el Hijo de David y ese término es un término mesiánico, lo que significa que está relacionado con el Mesías, el ungido de Dios. Este término significa que Jesús, el Mesías prometido, proviene del linaje de David. No es hijo directo, pero viene del linaje de él. Y Mateo 1:1 lo dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:16 dice, Jacobo fue padre de José, el marido de María, del cual nació Jesús, llamado Cristo.
Vemos esta profecía del linaje de David para entender la importancia y el significado de este Cristo que ha sido dado a nosotros en 2 de Samuel 7, del 12 al 13. Y dice así: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. El nacimiento de Jesús cumple profecía que él vendría del linaje del rey David. Además de eso, vemos que Dios le ha dado una herencia que nadie puede tener: el reino eterno que durará para siempre. Estando en Cristo no hay fin. Si estás en Cristo, tu vida continúa en el cielo. Es una pequeña interrupción en lo que vas de aquí a allá. Pero el reino de nuestro Señor Jesús no tiene ni tendrá fin. Esa promesa de un Salvador es un Salvador eterno, no es un Salvador circunstancial. Es por eso que es importante, mis amados, compartir el evangelio con toda criatura, para que ellos puedan escuchar la verdad acerca de sus pecados y la verdad de la gracia y misericordia de Dios con un pueblo que ha sido dado su Hijo para que todo aquel que crea pueda obtener la salvación. El Hijo de Dios tiene la llave del reino eterno en los cielos. Y en el versículo 34 al 35 vemos esta milagrosa concepción. Porque aquí todos, aunque hayamos sacado malas notas en la clase de ciencia y biología, sabemos cómo un bebé viene a pasar acá. Sabemos que tiene que haber unión de un hombre y una mujer. Ese es el método tradicional. Y dice así: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que yo soy virgen? El ángel respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Al comienzo del capítulo, Lucas escribe sobre el encuentro de Zacarías entre Zacarías y el ángel. Zacarías no podía creer que su esposa iba a tener un hijito, porque él dice: yo estoy viejo, mi viejita ya está viejita, ya no hay más bebés ahí, ya no hay, está estéril, ya no viene nada, o sea, no lo puedo creer, lo estaba pidiendo, pero no lo podía creer. En contraste, María tuvo ese encuentro con el ángel y ella le dice: ¿cómo será, puesto que soy virgen? Quizás ella tuvo un asombro, una confusión, porque ella dice: espérate, pero si yo no voy a estar con nadie, yo estoy virgen, tengo a mi comprometido, ¿cómo que yo voy a estar? Ella estaba pensando en el método normal, estar con otra persona físicamente. Pero es aquí que sucede lo más importante de esta historia: es la concepción milagrosa de Jesucristo. Esta doctrina enseña que Jesucristo fue concebido no como todos los seres humanos, como usted y como yo, sino por el Espíritu. La concepción de Jesús necesitaba realizarse de esta manera. El Hijo de Dios no podía ser concebido a través de la unión de dos seres humanos caídos. Es por eso que Jesús es santo, irreprochable y sin pecado, porque no vino de una concepción terrenal, sino a través de una concepción sobrenatural, santa y sin pecado por parte de Dios. Miren lo que dice Lucas en Hechos 7:48. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por mano de los hombres, como dice el profeta. Ese hijo tiene que venir de Dios. Mis amados, Jesús es el Hijo de Dios, quien fue concebido por el Espíritu de Dios y no por un hombre. Jesús es santo, o sea que Él es apartado, set aside. Y la promesa de advenimiento se ha cumplido con el nacimiento y su deidad respaldada por la concepción milagrosa a través del Espíritu de Dios. Nadie puede tener un embarazo si no es por el método convencional. Dios tuvo que venir aquí. El nacimiento virginal de Cristo afirma que no hay pecado en Él, y por ello Él es el único pago legítimo para los pecados de todo aquel que viene a Él para ser redimido, porque Cristo nunca tuvo pecado. Cristo es santo. Es por eso que Él es el Hijo del Altísimo. Thomas Brooks dijo: la santidad es la
imagen misma de Dios. Y ciertamente ninguna mano puede esculpir esa excelente imagen excepto el Espíritu de Dios. La santidad es la naturaleza divina y nadie puede impartir el hombre excepto el Espíritu. El Espíritu es el gran principio de santidad. Hermanos, nada es imposible para Dios. Él le dio 6 meses de embarazo a Elizabeth, una milagrosa concepción en María por su espíritu. Mire cómo dice aquí, tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo y este es el 6º mes para ella, a la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lucas relata magistralmente el milagro de la concepción de Elizabeth, quien era una mujer de mayor edad, ya estaba allá arribita, no sé qué edad, pero se encontraba en el 6º mes de embarazo. Esto para María tiene que haber sido un refuerzo de confianza en el poder de Dios, de poder hacer lo que solamente Dios puede hacer. Y esto para todos los que estamos aquí, estamos en Cristo o no le has dado tu vida al Señor, debe de ser también una buena forma de tú entender y reforzar tu confianza de que para Dios no hay nada imposible. Pueden haber oraciones que tú lleves orando décadas, continúa orando. Dios sí puede, espera el tiempo del Señor. No podemos no confiar en el Señor. Miremos cómo el Salvador vino a nosotros desde el cielo, milagrosamente por el Espíritu de Dios, puesto en el vientre de María para que Él fuera a nacer, vivir una vida perfecta sin pecado y morir en una cruz, una muerte que Él no merecía, resucitando al 3er día para que todo aquel que cree en Él y se arrepiente de su maldad pueda tener el mejor regalo que cualquier persona pueda recibir, que es el perdón de los pecados y la vida eterna en los cielos. Queridos míos, Dios es soberano sobre todas las cosas. Él puede hacer lo que sea. Todos tenemos imposibles en nuestras vidas ahorita mismo, ¿verdad? ¿Quién puede levantar la mano si tienes alguna situación difícil que tú dices, caramba, es que esto no está fácil? Todos tenemos algo. Pero no podemos dejar de creer en que Dios es el único que puede hacer las cosas posibles. Simplemente no hay nada imposible para Dios. Dios creó los cielos y la tierra sin la ayuda de nadie. Dios le dio a Abraham y a Sara su prometido hijo Isaac cuando ambos eran ya viejitos. Dios dividió el Mar Rojo para que Moisés pudiera pasar con su pueblo de un lado al otro. Dios alimentó a 5,000 personas con 5 pescados y 2 panes. Dios guió a su pueblo por el desierto, de día con una nube de humo y de noche con una columna de fuego. Dios llevó a Saulo de Tarso, un asesino de cristianos, a la fe y ha sido utilizado aún en su muerte grandemente por el Señor mediante los escritos que Dios hizo. Dios eligió a María, una joven, para ser la madre de su Hijo Jesús, quien vino a este mundo para salvar a su pueblo. Para Dios no hay imposible. Usted o yo que estamos en la fe es un acto misericordioso de Dios, un nuevo nacimiento. Algo que solamente Dios puede hacer. Porque si la salvación fuera dependiente de algunos de nosotros, no habría nadie salvo. Porque a todos nos gusta más la rumba que la casa del Señor. Preferimos decir, no voy a la iglesia hoy porque quiero ir a un juego de fútbol, por decir un ejemplo, en vez de ir a la iglesia y ver lo que queda del partido de fútbol después. Preferimos enojarnos en vez de orar y confiar en Cristo, en Dios, el que su palabra habla, que Él no es hombre para que mienta. ¿Cuántas veces le has dado una quinta oportunidad a seres humanos que te fallan? Y Dios dijo, de esta virgen nacerá mi hijo, y así ha sucedido. La gente prefiere celebrar a Papá Nicolás que darle la gloria a Cristo. Mateo 19 dice lo siguiente. En Mateo 19, Jesús le dice a sus discípulos,
En verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez les dijo que será más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Porque el rico piensa que todo lo puede comprar. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús mirándolos les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Ustedes creen que hay algo imposible para Dios? Nada. Nada es imposible para Dios. Luego vemos en el versículo 38 cómo María, luego de tener esta interacción con el ángel Gabriel, se entrega a la voluntad de Dios que Él puede hacer con ella según su palabra. Mire lo que dice la palabra en Lucas 1:38. Entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Les pregunto hoy, ¿te has arrepentido de tus pecados y puesto tu fe en el Hijo de Dios, el Salvador prometido, Jesucristo? Si tú estás en Cristo, no hay regalo que nadie te pueda hacer que vaya a llegar 100 millas de distancia cerca a este gran regalo que se llama eternidad en los cielos y perdón por tus pecados. Si tú crees este maravilloso evangelio y comprendes que tus pecados te han separado de Dios, la Biblia llama a todos a arrepentirse y a creer en el Señor Jesucristo. Solamente Cristo tiene la autoridad de poder perdonar tus pecados y los míos. Dios pudo haber dejado este mundo en tinieblas por su pecado. Sin embargo, Dios envió a su Hijo, quien, como vimos en la promesa, el Hijo que nació de una virgen según se dijo ya a este momento, miles de años atrás. La iglesia ahora espera por su segundo advenimiento. Él vendrá por su iglesia. Quizás usted o yo ya estemos ya fuera del mapa. No sabemos si es en 5 minutos, en 1 hora, en 1 mes o en 100 años. Pero Cristo vendrá por su iglesia. Y te pregunto, ¿estás listo? ¿Has traído tus deudas de pecado a Cristo? Has dicho, Señor, yo he pecado en contra de un Dios santo y perfecto. El Dios que vino en forma de un bebé, Jesús, nació de una virgen sin pecado para que yo, por fe en el Hijo de Dios, en su obra perfecta en la cruz, por la fe pueda obtener esa salvación. Es por eso que esta promesa que ha venido a este mundo, Jesucristo, es una prueba de que tú tienes que saber de que puedes creer netamente en Dios, porque la Biblia así lo habla y hay prueba de ello. Jesús dio su vida voluntariamente, no fue obligado, como cuando a veces, cuando éramos niños, decían, va y recoja su cuarto y uno iba como a regañadientes. Voluntariamente dio su vida. Romanos 3:23 nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de su gloria. Hay un pago que dar, pero si la gente no se arrepiente y creen en este maravilloso evangelio, si nadie cree en esta promesa que ha sido dada a la humanidad, para que todo aquel que pone su fe en Él pueda obtener el regalo de la salvación, tienes que pagar por tu propia vida. Y dice aquí que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque la paga de ese pecado es muerte. Tiene que haber un sacrificio. Es la muerte eterna, separación total. Y aunque hay pecado y maldad en el hombre, hay gracia de parte de Dios. Mis faltas son muchas, hemos cantado, pero su gracia, ¿cómo es? Entonces, en esta Navidad, hermano, quizás tus faltas son muchas, quizás has hecho tanto que tú dices, ay Dios, qué mal estoy hecho. Está bien, tus faltas son demasiadas como las mías, pero su gracia es mayor, porque Él ha dado a su Hijo Jesús para que por medio de tu fe en el Hijo de Dios, en lo que solo Él pudo hacer, tú puedas obtener la salvación. Mira lo que dice Efesios 2:4-6. Pero Dios. Yo creo que ese es el mejor pero Dios que podemos ver en la Biblia.
Pero Dios, que es rico en misericordia, escuchen esto, por causa del gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, les dijo Pablo a ellos. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales. ¿En quién, hermanos? En Cristo Jesús. El Señor Jesús vino a la tierra desde el cielo y nació como hombre para morir y pagar por los pecados de un pueblo que está caído y vive en pecado. Como dijimos, preferimos la fiesta que caminar en santidad. Sin embargo, su vida, muerte y resurrección son los medios por los cuales nosotros podemos afirmar nuestra fe segura, porque no hay hombre que pueda resucitar al tercer día, según está escrito en la Biblia. Todo de su vida está escrito. Habrán cosas que de la Biblia nos tomará tiempo comprender porque toma un poco más de tiempo. Pero lo que es acerca de la salvación del hombre, cómo obtener la salvación, están bien claras. Jesús dijo en Juan 14:6. ¿Qué dijo él en Juan 14:6? Yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. ¿Y qué dice ahora? Ayúdenme a leerlo juntos. Nadie viene al Padre sino por mí. Queridos míos, espero que si están en Cristo puedan con mayor certeza comprender que Jesús es el Salvador prometido, el Verbo hecho carne, que habitó en este mundo para al dar su vida podamos tener vida en Él por toda una eternidad. Y eso es un regalo que solamente Dios puede otorgar. ¿No te has arrepentido de tus pecados y entregado tu vida a Cristo? Yo honradamente oro sinceramente todas las semanas para que Dios mueva el corazón de aquellos que no han creído, que Dios te abra los ojos del entendimiento, puedas venir de rodillas ante Él y decir, Dios, perdóname, y tú puedas decirle, ¿por qué le pides perdón? Es una regeneración que te lleva a una fe salvífica y te lleva a responder al Evangelio. Miren lo que dijo Ezequiel Hopkins. Dice, la regeneración es un cambio de todo el hombre en cada parte y facultad del mismo. De un estado de naturaleza pecaminosa a un estado de gracia sobrenatural, por el cual la imagen de Dios que desfiguramos y perdimos por nuestra primera transgresión es nuevamente restaurada en cierta medida. Y lo quiero dejar con un pensamiento final, hermanos. Recuerde que los regalos que te pueden dar están envueltos en papeles y moños de colores. La salvación está envuelta en gracia y misericordia de parte de Dios y envuelta en arrepentimiento y en fe en Cristo en la parte del pecador. Si ustedes me dan a escoger a mí qué regalo yo quiero, yo me quedo con el que Dios me dio hace muchos años atrás. El perdón de mis pecados. Todo ser humano en este mundo es agradecido cuando le perdonan algo que hizo mal. Mamá, perdóname que quebré tu base favorita. Papá, perdona que viré mi jugo en tu tarea. Y 9 de 10 veces te daban un chancletazo y no eras perdonado. Hemos hecho cosas peores en contra de Dios, pero Dios en su gracia y misericordia ha enviado a su Hijo. Y es tiempo de que nosotros entendamos la importancia de eso, porque Cristo en realidad es y tiene que ser siempre el centro de tu vida y va a continuar siempre siendo el centro de la iglesia. Dé regalos a sus seres queridos. Haga sus tamales, pozoles, lechón asado, lo que su país tenga. Pero no lo haga al costo de Cristo. Cristo primero, Cristo segundo, Cristo tercero. Cuando tu familia haya honrado al Señor, cuando hayan orado, cuando hayan meditado en la bondad de Dios hasta en los tiempos difíciles del año 2023, dele toda la gloria a Dios y luego cómase su tamal. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor bendito, en esta tarde, Padre, estamos más que agradecidos, Señor, porque tus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Sabemos, Señor, que ninguno de nosotros somos merecedores de nada. Pero, Padre, damos las gracias a ti, Señor, de que tú no mientes,
Padre, todas tus promesas acerca de tu Hijo, que iban a ser de una virgen, y todo como se dio, Padre, tú has dado profecía tras profecía que nos dejan saber la veracidad del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Padre, gracias que la concepción de nuestro Jesús fue una concepción milagrosa, una obra que solamente tú puedes hacer. Padre, de la misma forma que María se encontraba en la oscuridad del entendimiento, ¿cómo esto puede suceder? Padre, yo estoy seguro que en este salón hoy hay gente en la misma oscuridad del entendimiento, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? Y Señor, de la misma forma que tu Espíritu vino sobre María y la eligió para hacer el vientre, Señor, yo te pido que tu Espíritu recaiga sobre aquellas personas, Señor, que todavía no están en la luz de Cristo. Y Padre, que tú solamente tú, por medio de tu Espíritu, les convenzas de su pecado y les des un nuevo nacer. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu bondad, misericordia y gracia. Bendito sea el nombre del Hijo del Altísimo Jesucristo. Amén.